Buenos días, mi nombre es Jesús Uriel Núñez García, soy estudiante de enfermería en la Universidad de Oriente y les vengo a hablar sobre la trisomía 21 o también conocido como el síndrome de Down. Este soy yo. Síndrome de Down o trisomía 21. El síndrome de Down es la alteración cromosómica más frecuente y la causa principal de discapacidad intelectual en todo el mundo. En la mayoría de los casos, su causa es una copia extra del cromosoma 21. Abarca un conjunto complejo de patologías que involucran prácticamente todos los órganos y sistemas. Las alteraciones más prevalentes y distintivas son la dificultad para el aprendizaje, dismorfia cranoencefaciales, hipotiroidismo, cardiopatías congénitas, alteraciones gastrointestinales y leucemias. Se estima que es la causa 1 de cada 150 abortos del primer trimestre y el 8% de las anomalías congénitas. Fue descrito por John Landon Down en 1866 dentro de su propuesta de clasificación de pacientes con discapacidad intelectual. Se asoció por primera vez con una alteración cromosómica en 1959, cuando Lejeune, Gautier y Turpin describieron 5 niños y 4 niñas con discapacidad intelectual y 47 cromosomas en el cultivo de fibroblastos. Los autores propusieron que el origen de este cromosoma extra se debía probablemente a una falta de disyunción, que por lo tanto esta era la razón porque la frecuencia del padecimiento aumentaba con la edad maternal. La Organización Mundial de la Salud estima una prevalencia mundial de 1 en cada 1000 recién nacidos vivos. Sin embargo, estas cifras varían, lo que refleja que la prevalencia depende de varios factores socioculturales, como el acceso al diagnóstico prenatal y la interrupción legal del embarazo. En México, la Secretaría de Salud estima una prevalencia de 1 en 650 recién nacidos, pero el informe del 2010 del Registro y Vigilancia Epidemiológica de Malformaciones congénitas externas estima una tasa de 14.32 por 10.000 recién nacidos, lo que nos da 1 en cada 698. Síntomas del síndrome de Down. Todas las personas con síndrome de Down son diferentes. Los problemas intelectuales y de desarrollo oscilan entre leves, moderados y graves. Algunas personas son sanas, mientras que otras tienen problemas de salud importantes como defectos cardíacos graves. Los niños y los adultos con síndrome de Down tienen un aspecto facial definido. Si bien no todas las personas con síndrome de Down tienen las mismas características, algunas de las más frecuentes son las siguientes: rostro aplanado, cabeza pequeña, cuello corto, párpados inclinados hacia arriba, orejas pequeñas, manos anchas y cortas y con un solo pliegue en la palma, flexibilidad excesiva, baja estatura, pequeñas manchas blancas en la parte del color del ojo, del iris. Causas. Las células humanas generalmente contienen 23 pares de cromosomas. Un cromosoma par proviene de tu padre, mientras que el otro proviene de tu madre. El síndrome de Down se genera cuando se produce una división celular anormal en el cromosoma 21. Estas anomalías en la división celular provocan una copia adicional, parcial o total del cromosoma 21. Este material genético adicional es responsable de los rasgos característicos y de los problemas de desarrollo del síndrome de Down.
Cualquiera de estas tres variaciones genéticas pueden causar síndrome de Down. Trisomía 21, síndrome de Down mosaico y síndrome de Down por translocación. Diagnóstico. Se recomienda ofrecer la opción de pruebas de diagnóstico y análisis para la determinación de síndrome de Down a todas las mujeres embarazadas, sin importar su edad. Los análisis para la detección pueden indicar la probabilidad o la posibilidad de que una madre tenga un bebé con síndrome de Down, pero estas pruebas no pueden determinar con certeza ni diagnosticar si el bebé tiene síndrome de Down. En cambio, las pruebas de diagnóstico pueden identificar o diagnosticar si el bebé presenta síndrome de Down. Análisis. Análisis combinado del primer trimestre. El análisis combinado del primer trimestre se hace en 2 pasos, los cuales consisten en análisis de sangre. Este análisis de sangre mide los niveles de proteína plasmática A, asociada al embarazo, y de la hormona del embarazo conocida como coriogonadotropina humana. Los niveles anormales de proteína plasmática A asociada al embarazo y de coriogonadotropina humana podrían indicar un problema con el bebé. El segundo paso es la prueba de translucencia nucal. En esta prueba se utiliza una ecografía para medir una zona específica ubicada en la parte posterior de la nuca del bebé. Esto se conoce como examen de translucencia nucal. Cuando hay anomalidades, suele acumularse más líquido del normal en ese tejido del cuello. El siguiente es el análisis para la detección integrado. El análisis para la detección integrado se lleva a cabo en 2 partes. Durante el primer y el segundo trimestre del embarazo, los resultados se combinan para calcular el riesgo de que el bebé tenga síndrome de Down. Primer trimestre. La primera parte consiste en un análisis de sangre para medir la proteína plasmática A asociada al embarazo y en una ecografía para medir la translucencia nucal. Segundo trimestre. El examen cuádruple mide el nivel en sangre de 4 sustancias asociadas con el embarazo: alfa-fetoproteínas, estriol, coriogonadotropina humana e inhibina A. Si los resultados de los análisis para detección son positivos o preocupantes, o si es alto el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down, se puede considerar las siguientes pruebas para confirmar el diagnóstico. Pruebas de diagnóstico. Algunas de las pruebas de diagnóstico que pueden identificar el síndrome de Down son: análisis de vellosidades cariónicas. En el análisis de vellosidades cariónicas se extraen células de la placenta y se utilizan para analizar los cromosomas del feto. Esta prueba se suele realizar en el primer trimestre entre los 10 y las 13 semanas de embarazo. El riesgo de perder el embarazo por un aborto espontáneo es muy bajo. Aminosíntesis. Se extrae una muestra de líquido amniótico que rodea al feto mediante una aguja que se introduce en el útero de la madre. Luego, esa muestra se utiliza para analizar los cromosomas del feto. Los médicos generalmente realizan esta prueba en el segundo trimestre, después de las 15 semanas de gestación. Esta prueba también conlleva un riesgo bajo de aborto espontáneo. Complicaciones. Todos los afectados no tendrán complicaciones, pero algunos pueden tener las complicaciones asociadas como
defectos cardíacos, defectos del tabique y agujeros del corazón, problemas intestinales, el estreñimiento, la diarrea y la digestión son las más comunes. Problemas de audición. La acumulación permanente de líquido en el lóbulo medio, oído adhesivo, es una causa común de problemas de audición temporales en niños con síndrome de Down. Problemas de visión, problemas de tiroides. Conclusión. El síndrome de Down o trisomía 21 es una enfermedad de la cual hace algunos cientos de años no se sabía mucho, y se le da el nombre por su descubridor, el Dr. John Lanoch Haydon Down. Al igual que observamos los métodos para diagnosticar el síndrome antes que el feto nazca, las características que presentan las personas con este síndrome y cómo las afecta en su desarrollo y las adversidades que tendrán conforme vayan creciendo. La bibliografía. Muchas gracias.